gracias, Ana Marcela, por estar esta tarde con todas nosotras y con las personas que se han acercado a través de Zoom o a la librería para escucharte. Bueno, aparte de que Ana Marcela es una muy buena amiga, os cuento que ella nace en Costa Rica y que desde el 2014 ya se ha asentado en Madrid y parece que se va a quedar entre nosotras porque se debe de sentir muy a gusto. Ella en Costa Rica estudió Derecho, es jurista y máster en Derecho Notarial y Registral y se especializó en Derecho Mercantil. Fue profesora en la Universidad de Costa Rica, donde trabajó en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre temas de derechos humanos, migración y feminismo. Y además se especializó en atención a mujeres en situaciones de violencia de género en el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica. Después se especializó en la Universidad de Pisa en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos y trabajó como consultora en el Servicio Jesuita para Migrantes y Fondo de Población de las Naciones Unidas en proyectos dirigidos a los pueblos indígenas de Costa Rica. Cuando ya se establece en Madrid, hace un máster en estudios avanzados en derechos humanos en la Carlos III, en el Instituto Bartolomé de las Casas, y está como doctoranda en estudios avanzados en derechos humanos también en la misma universidad. Ella es una feminista experta en violencia de género, tanto en diversos ámbitos como profesionales como en industrias culturales, título que saca en la Universidad Complutense. Y ha editado un libro en Dickinson que tiene por título Una mirada al feminismo decolonial en América Latina. En este libro ella recoge su investigación sobre estudios postcoloniales, decoloniales y derechos humanos desde la óptica feminista. Y es codirectora del Observatorio Ético Internacional en Madrid. Creo que con este currículum, por eso la hemos invitado a que nos instruya en algo sobre lo postcolonial, lo decolonial, que en el fondo es ese tejer redes entre los distintos feminismos de un lado y de otro del Atlántico. Así que con muchísimo gusto, Ana Marcela, te escuchamos. Gracias, Margarita, y a todas las personas que están aquí, encantada pues de compartir hoy con vosotras y las personas que pues también se unen al Zoom. Muchísimas gracias y gracias a Librería Meta, que es un proyecto pues magnífico y de un gran empuje y además muy valiente, ¿no? De mantener esta librería y que es muy bonita además, pero que es todo un proyecto, ¿no? El que hay detrás. Muchas gracias, Margarita, por ello y también por la invitación y pues también a todas las personas con las que vamos a compartir hoy. Y bueno, más que enseñar, yo creo que es un poco como conversar, ¿no? Los que nos trae aquí, le habíamos puesto un nombre, repensar y tejer los diálogos feministas. Para empezar, el feminismo en el que yo me sitúo y desde el que pienso es un feminismo de impugnación constante. Es el camino hacia una utopía que creo que por lo menos muchas tratamos de avanzar en tiempo presente. Es un feminismo fronterizo de palabras nómadas, porque hablo como una mujer centroamericana que hace 8 años decidió salir del país en el que nací, en Costa Rica, que cuando crucé el mar y todas las fronteras me percaté de que tenía un color que en mi país no tenía y que había dejado de ser lo que era ya para convertirme en otra cosa, ¿no? En otra persona en algunas situaciones. Soy una mujer pálida por fuera, siempre lo digo, pero de colores por dentro. Soy una mujer feminista, centroamericana, migrante y racializada, que que se dio cuenta de y que siente en su propia piel y en su propio andar el racismo, ¿no? Y lo vive desde sus diferentes manifestaciones. Estoy comprometida con la militancia feminista, con el estudio, con la investigación de los feminismos, de los derechos humanos, y lucho también por procesos colectivos, tanto en academia como en los espacios militantes. El tema que nos trae aquí, que es feminismos y diálogos, lo haré reseñando al inicio el escenario en que estamos viviendo y al que nos enfrentamos
como seres humanos, como feministas. Posteriormente hablaré de los feminismos en movimiento, me referiré a un tipo de feminismos que llamo los feminismos de la prosperidad y que se desdibujan entre lo identitario y lo neoliberal. Y desde ahí trataré de hilar un brevísimo recorrido por los feminismos decoloniales, o como los defino yo, los feminismos con vocación decolonial, que son feminismos situados en los sures globales, y para después avanzar un poco hacia los diálogos escucha, que es un poco el tema central que aquí nos trae, para avanzar hacia la construcción de la justicia. Entonces empiezo un poco señalando cómo en el escenario en que nos situamos, ¿no? Los enemigos, el enemigo a vencer en este momento parece que es el movimiento feminista, que yo creo que más bien son feminismos en movimiento. El feminismo es un campo en disputa, pero a pesar de las diferencias y las diferencias teóricas, visiones teóricas y prácticas intrafeministas, siempre se busca confrontar un proyecto político alternativo al orden establecido, ¿no? Hay un movimiento global de mujeres con características diferentes en cada escenario geopolítico. Se conforman espacios de discusión heterogéneo, interracial, intergeneracional, intercultural, que en sus diferentes expresiones se ha constituido como uno de los movimientos con mayor potencial subversivo y transformador del sistema, que es un sistema que no es patriarcal a secas, sino que es un sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Al decir movimiento, lo relacionamos con una actividad, una acción colectiva, donde se dan la mano una multiplicidad de personas, actores, voces, experiencias vitales. Son espacios heterogéneos, también conflictivos, espacios donde confluyen un sinnúmero de pluridiversidades, de conocimientos, de ideas, de desacuerdos. Pero a pesar de ello, a veces algunas personas cuando se refieren a movimiento feminista incluso lo pueden pensar como si fuera una masa homogénea y uniforme, y no, sino es más bien un espacio, es un sujeto colectivo y en movimiento. No hay un único movimiento feminista. Lo que hay son más bien feminismos, muchos feminismos en movimiento, y que toman cada vez más una presencia crítica, situada y contextualizada desde particularidades específicas, históricas, políticas y culturales, profundizando la crítica feminista tanto en lo teórico como en lo práctico. Cada expresión del movimiento feminista es una rama del árbol de esos feminismos en movimiento. Cada una de ellas posee características propias dependiendo del territorio en donde se desarrolle, porque poseen especificidades históricas que los marcan y definen. Los feminismos en movimiento se convierten en desestabilizadores, porque poseen un recorrido histórico con capacidad en términos de pedagogía política y creatividad para enfrentar el proyecto imperial impulsado por las derechas neoliberales, posneoliberales, fundamentalistas, de diferentes tendencias, y que son diversas también, ¿no? No solamente una cuestión de derechas o de fundamentalismo, sino que son muy diferentes, ¿no? Las feministas en nuestra individualidad y en nuestras colectividades no somos monolíticas, eso lo decimos a menudo, e incluso señalamos que es parte de la potencia, de nuestra potencia, porque en los espacios de organización y de activismo es donde construimos procesos colectivos de aprendizajes a partir de las reflexiones individuales y colectivas. El feminismo es entonces un tema central de los que nos atacan, sino a lo mejor es el más grande de los temas, más importante, porque todo lo cuestiona este sistema, la forma en que está organizado el mundo, la forma en que está organizada la vida, la sociedad, la cultura, la economía, la política. Las luchas de las mujeres tienen una fortaleza revolucionaria. Además de que las expresiones feministas son espacios en construcción, desde construcción política y teórica, y son ese desafío, ¿no?, a cómo están estructuradas las sociedades y hacen tambalear los privilegios de las masculinidades, y con potencia, y tiene una gran potencia de aglutinar a otras demandas sociales. Por eso hay fuerzas que son muy fuertes también, que pretenden que las voces feministas dejen de ser subversivas o se limiten
a hablar de los derechos de las mujeres, a cuestionar la igualdad de hombres y mujeres con pretensiones de universalidad y que mantengan una mirada reducida a la opresión, a una opresión muchísimo más amplia, ¿verdad? Y que al final lo que pretende tal vez el neoliberalismo es hacerlos vendibles, consumibles, hacerlos cómplices incluso de la injusticia social, de la profundización de la pobreza, de la desigualdad. El ojo de la extrema derecha es en contra de las luchas feministas, porque éstas se están ampliando y porque es necesario cerrar y destrozar el paraguas donde se guarecen las resistencias al sistema de muerte al que nos enfrentamos. Porque ahí, desde los feminismos en movimiento, surgen nuevas posibilidades de construir relatos y praxis democráticas y de justicia social. Porque sabemos que la vida, merecemos vidas dignas que merezcan la pena ser vividas. En los debates políticos, públicos, legislativos, en Europa y en los Estados Unidos, en América Latina, líderes de opinión, religiosos y políticos usan la expresión ideología de género como una etiqueta retórica y un significante vacío para oponerse a todo grupo o acción que represente los avances normativos, institucionales y de políticas públicas en materia de reconocimiento de las identidades sexuales, las libertades públicas LGTBI, el avance de la equidad de género, de los derechos sexuales reproductivos, se oponen al marco internacional de los derechos humanos y se asocia todo esto como si fuera parte de la corrupción del Estado, de la violencia y la degradación social, ¿no? Entonces, hay una institucionalización de eso que llaman ideología de género, ¿no? Es la ideología de género un discurso muy potente que agita, moviliza, remueve, porque es también la ideología de género, ¿no? Ese concepto se adecua fácilmente a diversas corrientes religiosas, organizaciones, partidos de la diversidad de derecha en las diferentes partes del planeta, ¿no? Es el punto también donde se encuentran sectores con mucho poder financiero y bueno, esto es visible, ¿no? En el caso de Europa del Este, con el avance de la religiosidad católica y ortodoxa, con Bolsonaro, los evangélicos o Trump y los protestantes evangélicos, ¿no? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo avanza? Creo que son puntos en los que debemos poner también como el ojo, ¿verdad? A lo que nos enfrentamos las feministas. Es una oposición a todo lo que tenga que ver con derechos. Es una oposición que es heterogénea, es una articulación muy compleja, donde se dan la mano los fundamentalismos religiosos, los neoliberalismos, los nacionalismos excluyentes, las diferentes manifestaciones de la extrema derecha, ¿no? Varios autores lo han reseñado así, han puesto el ojo de atención, entre ellos, pues, lo ha hecho Juan José Tamayo, lo ha hecho Nuria Lavado, Sara Farris, Nancy Fraser, Rita Segato, solamente por señalar algunas. Y entonces, ¿cómo debemos enfrentar esto? ¿Cómo retomar los hilos subversivos del feminismo, de los feminismos en movimiento para tejer las respuestas, ¿no? A veces, si algo caracteriza a la historia de la lucha de las mujeres, es que nosotras vamos más allá de la denuncia. Trascendemos las actitudes del fatalismo y logramos articular siempre espacios de búsqueda, en la búsqueda de respuestas y resistencias. Hay espacios, o sea, logramos las feministas en toda esta diversidad crear espacios donde se logran articular movilizaciones de resistencia por la democracia, en contra del capitalismo, el antirracismo, las expresiones patriarcales feminicidas, letales, necropolíticas, el extractivismo, los ecofeminismos. Ahí creamos espacios subversivos de resistencia, ¿no? Entonces, las propuestas críticas, teóricas y políticas feministas vienen cada vez ensanchándose desde diferentes sitios de denunciación, desde otras voces
que suman voces, que suman cuerpos, que suman presencias, acentos, experiencias vitales que complejizan el feminismo. Las luchas de las mujeres tienen un enorme potencial liberador. Es por ello que hay una centralidad para atacarlas. En América Latina, y me sitúo ahí también por mi propia experiencia vital, ¿no? que ahí es donde logro muchas veces sentar en mi lugar de enunciación, ¿no? Un lugar de enunciación que se debate entre esta Europa y el país, ¿no? Donde crecí en Centroamérica, ¿no? Entonces, por eso también hago esta crítica a lo que en América Latina la ruta institucional del progresismo neoliberal ha marcado el feminismo, ¿no? Desde la institucionalidad. En América Latina, cada país tiene sus particulares, que sitúo más o menos así. Hay un avance de los fundamentalismos religiosos, a un avance que se enfrenta a un discurso institucional de los derechos humanos y políticas de género, vaciadas de transgresión y aliados al neoliberalismo. Una diversidad de pueblos originarios, estilos de gestionar la violencia, tienen en común todos los países de América Latina, que son estados democráticos criollos, con relatos de democracia insuficiente, que han dejado a miles y miles de personas fuera de todos y excluidas de todos esos relatos. El feminismo de la prosperidad se enmarca en los fragmentos y es el feminismo de la prosperidad es en el que América Latina es en el que muchas veces desde la institucionalidad es el que se potencia, ¿no? Y también desde una diversidad de feminismos hegemónicos también que existen, y sobre todo en los contextos que conozco, ¿no? En fragmentos a partir de especificidades y subjetividades. Desde la perspectiva hegemónica, liberal, posmoderna, que pretende que las mujeres empobrecidas, racializadas y excluidas históricamente se instalen en la individualidad y en aspiración de ser prósperas, de ahí el nombre, el feminismo de la prosperidad, exitosas y lo suficientemente empoderadas para poder salir de la pobreza, acentuando una ética productivista en clave capitalista. El feminismo de la prosperidad, por supuesto, también toma características propias dependiendo del contexto. Frente a este feminismo que empieza a gestarse en los años 80, sobre todo cuando a finales de los años 80, con los proyectos ya de democratización después de las dictaduras en América Latina, hay un feminismo que se institucionaliza, y a ese es el feminismo que se empieza a dar respuesta. Hay personas que le llaman feminismos decoloniales, tienen diversidad de nombres, porque bueno, ¿por qué se habla de lo decolonial, de lo postcolonial? A mediados de los años 80 también, sobre todo en las universidades anglosajonas y recogiendo el legado de autores como Edward Said, el grupo de estudio, el palestino estadounidense, el grupo de estudios subalternos de la India, potenciaron una crítica sobre el reconocimiento de las subjetividades, el conocimiento, las relaciones de poder que se construyen entre Occidente y sobre lo que no es Occidente. La mirada del Occidente sobre lo que no, el otro, lo que no es Occidente. En América Latina, algunos pensadores también pensaban en la poscolonialidad desde sus propios sitios de enunciación. Así el grupo Modernidad Colonialidad señalaban que no existe la poscolonialidad, sino que hay una colonialidad que subsiste, que sigue jerarquizando conocimientos, que sigue jerarquizando pueblos en dicotomías. En América Latina, Aníbal Quijano es quien conceptualiza este concepto de colonialidad, la colonialidad más bien. La colonialidad, siguiendo a Quijano, es la reproducción de las estructuras de dominación colonial que se conforman a partir de 1492, con la inclusión europea en los territorios que hoy se conocen como América Latina. Se refiere al patrón de poder que se ha mantenido mediante un entramado de jerarquías sociales, de género, culturales y raciales. Son conocimientos, la propuesta de este grupo, Modernidad Colonialidad, habla de colonialidad del poder, de colonialidad del saber y de colonialidad del ser.
pero no me voy a centrar en eso, sino más bien situar estos, son conocimientos que abren, porque tienen una gran cantidad de críticas también, tienen una gran cantidad de críticas, y si aquí nos ponemos a hablar de eso, no, sería imposible terminar. Sin embargo, yo puedo señalar que son conocimientos que abren paso y cuestionan de manera estructural las jerarquías epistemológicas impuestas y reproducidas por esta colonialidad. Hablan también de la necesidad de recuperar los saberes que han pretendido, del epistemicidio, que han quedado en silencio, voces subalternizadas, voces que no son tomadas en cuenta, y recuperar esas experiencias vitales para hacer frente a la crisis civilizatoria. El campo de colonial y poscolonial es un campo muy amplio, complejo, con divisiones a lo interno, pero bueno, son posiciones que buscan superar el legado de la modernidad en un sentido crítico. Las feministas entran en este debate recogiendo no solo las aportaciones poscoloniales y decoloniales, que las he hecho como en una píldora de 3 segundos, sino también las experiencias de las feministas negras, las socialistas, las lesbianas, y se han nutrido de las propuestas teóricas, epistemológicas y metodológicas de la crítica de los estudios postcoloniales, del grupo de estudios de subalternos de la India, del grupo Modernidad-Colonialidad. Retoman el legado de las feministas negras, de las mujeres de color de los Estados Unidos, de las feministas chicanas de los años 70, 80, recuperan y suman desde América Latina los saberes y las voces de las poblaciones históricamente excluidas, violentadas, que siguen profundizando el relato, la crítica a un relato de la modernidad racista, ¿no? Y han cuestionado y ampliado también el sujeto universal descontextualizado del feminismo hegemónico occidental, europeo, y han subvertido los marcos teóricos y políticos de la lucha, de la propuesta y la resistencia de las mujeres. Por lo menos es lo que se ha pretendido. Los feminismos decoloniales son aportaciones dispersas en la geografía, pero están situadas geopolíticamente en el tercer mundo. Son parte de las epistemologías del sur, siendo los conocimientos conocimientos geopolíticamente inspiradas en los sures globales, contrapuestos a las epistemologías dominantes de los nortes globales. Es un cuestionamiento a lo teórico sobre lo práctico. Y a pesar de que no hay una univocidad en las propuestas decoloniales feministas, porque lo que existe es una madeja de hilos que a veces pueden ser comunes y a veces no tan comunes, pero en toda su diversidad y desde diferentes sitios de enunciación pretenden dar insumos teóricos y políticos para trascender el proyecto violento, civilizatorio que impone el neoliberalismo en contextos marcados por la colonialidad, por lo que brindan atención esencial a revisar las conexiones entre modernidad, capitalismo, patriarcado, racismo, democracia y democracia liberal. Asimismo, muestran las capacidades de agencia de las mujeres, de resistencia en los diferentes espacios y territorios. O sea, es como un feminismo muy desterritorializado, y cuestionan a un feminismo hegemónico, europeo, occidental, que parte muchas veces o supone un único sujeto mujer, un único feminismo, un único patriarcado, un único conocimiento válido. Las feministas decoloniales o convocación decolonial es lo que pretenden ampliar, pretenden ensanchar eso, y ahí es donde está, yo creo que el eje central de la crítica, ¿no? Parten de que no hay un solo patriarcado universal. María Galindo nos dice, el patriarcado no es un modelo de dominación universal indiferenciado, general e idéntico en cualquier sociedad que sea la sociedad. Visibilizan el impacto de las agendas de los organismos internacionales que reproducen las relaciones coloniales internas entre los estados-nación, cuando llevan proyectos que vienen desde los nortes globales y se imponen a mujeres que no tienen ningún tipo de relación o no se sienten identificadas con ese feminismo o no están situados. Son feminismos que los feminismos hegemónicos, la crítica de los feminismos decoloniales hacia los feminismos hegemónicos es que reproducen la colonialidad y miran una colonialidad en el feminismo.
los feminismos de trayectoria decolonial que se oponen a estos feminismos hegemónicos que también llaman los feminismos blancos, los feminismos occidentales, ¿verdad? Estos feminismos de trayectoria de vocación decolonial hacen un profundo cuestionamiento a esos feminismos liberales, pero también al feminismo institucional, al de la cooperación, cuestionan las democracias, el proyecto de la modernidad, y formulan también cómo desde América Latina hay feminismos también que están situados más cercanos a los feminismos hegemónicos de impronta europea y occidental que a las mujeres de las mujeres empobrecidas, ¿no? Y de las mujeres fuera de ese relato de las democracias criollas latinoamericanas. Bueno, yo sí creo que el patriarcado existe y ha existido siempre. Hay algunas discusiones dentro de los feminismos de vocación decolonial que consideran que esto no ha sido así siempre, entre ellas María Lugones. Sin embargo, yo coincido más con Rita Segato y con Julieta Paredes, y con la misma María Galindo, que nos hablan de que sí existía el patriarcado en las sociedades pre-inclusión colonial. Ha existido siempre, pero debe contextualizarse. El patriarcado, al igual que el feminismo, los feminismos tienen que contextualizarse y analizarse a partir de estructuras sociales en contextos y geografías específicos. El feminismo, construido desde lo hegemónico, que se le dificulta mirar las diferencias de clase, de raza, la situación del lugar de enunciación, de dónde están las personas situadas, de los privilegios de un mundo que no mira muchas veces, de los privilegios de un mundo partido en dos o en más partes, y que que hay solamente un sujeto mujer y un solo patriarcado, perdón. Por eso, desde esta diversidad de feminismos de trayectoria decolonial, de vocación decolonial, hay un sinnúmero de nombres y también de diferentes ramas: feminismos decoloniales, feminismos indígenas, comunitarios, disidentes, periféricos, por situar los primeros que se me vinieron a la cabeza. Pero no, son muchas, pero aspiran todas a romper con ese legado de la modernidad, el eurocentrismo, el racismo, el universalismo limitante y la mirada. Yo sí creo que no son todos los feminismos occidentales. Esa es mi posición. Muchos de mis colegas consideran que esto no es así. Sin embargo, es mi posición de que no son todos los feminismos de trayectoria occidental, no, sino porque también encontramos aquí, por lo menos, ¿verdad?, espacios donde también se escuchan nuestras voces y donde hemos ido poniendo el acento también y nuestras demandas como mujeres feministas racializadas aquí en el Estado español, por ejemplo, y hemos también ensanchado la discusión feminista, pero además también la propuesta feminista, porque no es solamente la discusión, sino también que eso que construyan propuestas, ¿no? Desde las expresiones feministas situadas. Porque no siempre son organizaciones feministas al estilo occidental. Tampoco es mirar el asunto desde el esencialismo. No, tampoco es así. Las expresiones feministas no son segmentos, no son una suerte de luchas sectoriales, sino son un cúmulo de luchas, un cúmulo de movimientos en contra de un sistema, en un sistema que nos está matando, que nos está aniquilando, no solamente a las mujeres, sino está aniquilando a la madre tierra, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados, los territorios, los cuerpos territorios. Las expresiones feministas son un enorme paraguas donde hay una gran cabida, por lo menos así también yo lo siento, porque no creo en la fragmentación, porque desde la fragmentación es imposible construir, sino más bien propongo que sumemos a repensar los feminismos desde la contextualización, más que definir estrictamente las cosas, al tiempo que considero que es interesantísimo y además muy importante recuperar los saberes desde el reconocimiento de las experiencias vitales, siempre contextualizadas, porque los feminismos se enfrentan a realidades concretas, no son tampoco uniformes.
Sin embargo, considero que en este momento lo que existe es un gran tronco, follajes diferentes, pero que son necesarios para dar amplitud a este gran árbol que cobija las diferentes expresiones de las luchas de las mujeres. El feminismo, desde esta vocación decolonial, también ha puesto palabras, ¿no? Pero que, por ejemplo, el concepto de interseccionalidad, el concepto de interseccionalidad no es netamente, digamos, de feminismo decolonial, es más bien de trayectoria norteamericana, del feminismo negro de los Estados Unidos, pero que ha sido también ensanchado por los feminismos de vocación decolonial y ha sido incorporado y lo ha ampliado también. Y creo que merece por lo menos mirarlo así. Y entre ellas hay una autora que a mí me gusta mucho, que es María Lugones. En algunas cosas coincido, en otras no. Falleció hace, creo que el año pasado, hace 2 años. Y que nos habla que la interseccionalidad nos posibilita comprender cómo las opresiones se cruzan. Es comprender que existe una relación entre las situaciones sociales de las mujeres blancas y las situaciones de las mujeres de color, que son diferenciadas. Sin embargo, que no es una suma de opresiones, sino una fusión de opresiones. Es una herramienta que permite comprender las relaciones del poder, las desigualdades y los lugares de privilegio. Y también nos hace pensar que el patriarcado no es un patriarcado sin apellido, que no es un patriarcado a secas, sino que es parte de un sistema capitalista, racista y colonial. Los aportes, estos sí considero que son importantísimos de tomar en cuenta en la trayectoria de los feminismos con trayectoria decolonial en América Latina, y son los aportes que hace la filosofía del buen vivir, el poner la vida en el centro, ¿no? Se han nutrido entonces de la filosofía aymara, del buen vivir, que cuestiona, que promueve el bienestar y el desarrollo, ¿no? Como propuesta de lucha también y de vida. La mirada decolonial ha permitido la necesidad de que tomemos la urgencia de despatriarcalizar la vida, el cuerpo, las relaciones sociales y políticas. Este concepto de despatriarcalizar es de las feministas, de mujeres creando, ¿no? Muy conocida María Galindo, ¿no? Y luchar desde esos ejes contra la colonialidad, el racismo, el capitalismo y el patriarcado. El patriarcado tomado por ellas como el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y las discriminaciones que vive toda la humanidad, hombres y mujeres. Construir desde ahí las resistencias desde concepciones de mundo diversas que se cristalizan en posiciones teórico-políticas nacidas desde los sentipensares que reconocen y visibilizan las luchas por la permanencia de la memoria y la espiritualidad, así como la recuperación de los conocimientos. Su fin es gestar espacios de lucha y de enunciación propios. El patriarcado, la colonialidad, el racismo, el capitalismo, ahí es donde las mujeres estamos enfrentando la muerte, pero también es el lugar desde donde tejemos las resistencias. Quienes se reivindican como sujetos políticos concretos que reclaman la recuperación de su historia y memoria a partir de la relación con sus cuerpos territorios. Y la relación cuerpo-territorio es uno de los legados del feminismo, sobre todo el feminismo comunitario centroamericano. El concepto cuerpo-territorio brinda nuevos horizontes para ampliar la lucha feminista al repensar las prácticas políticas y de recuperación del conocimiento. Además, le da sustento al sitio desde el cual surgen las palabras y se tejen las resistencias en la búsqueda de alternativas para revertir este sistema de depresión, de depredación, de horror y muerte en el que existen cuerpos que importan y cuerpos que no importan, muertes que merecen ser lloradas y otras que no lo merecen, territorios que pueden ser explotados y violentados en aras del consumo de las sociedades marcadas por el consumismo occidental y capitalista. Los feminismos situados es ahí donde deberíamos centrarnos, ¿no? Considerar que las luchas feministas no son solamente por obtener la igualdad ante la ley, por la emancipación de las mujeres o el reconocimiento de identidades en clave interseccional, que no cuestiona
al capitalismo en estos contextos de los que he venido señalando. Porque los feminismos en movimiento son feminismos situados, son cuerpos, experiencias vitales en las que fluyen otros saberes, identidades, historias, pero que son espacios de lucha y construcción. La sociedad es el sitio donde vivimos la experiencia vital de lo común, el lugar donde se conforma la comunidad política. Eso el neoliberalismo lo ha desestructurado. Hoy, en aras de alcanzar la justicia social, es necesario repensar la reconstrucción de la comunidad política como uno de los remedios contra estas desigualdades, exclusiones e injusticias de género, políticas, económicas, raciales, epistemológicas, culturales, y volver a hacer lo común político. Es necesario ensanchar la justicia, por ello corresponde extender nuestras miradas para confrontar un sistema social y no los segmentos, que a menudo se convierten en átomos del gigante que nos avasalla contra la humanidad. La justicia social y sobre todo debe tener una visión feminista que incluya la distribución económica, el reconocimiento cultural, la representación política de la que nos habla Nancy Fraser, pero además debe de tener el reconocimiento de los saberes en términos de justicia cognitiva de la que habla Boaventura de Sousa, que no menosprecie los sentimientos, incluso los religiosos, las espiritualidades. Es porque es imposible, necesitamos hacer frente al avance de los fundamentalismos y de la extrema derecha que avasallan los cuerpos, las vidas, los territorios. Además, es una oportunidad para ampliar los lazos que podamos tejer en clave de justicia feminista transnacional, en clave anticapitalista y decolonial y por supuesto antipatriarcal. No podemos perder de vista que se requiere una modificación estructural de nuestras vidas, ¿no? Corresponde por repensarnos en lo colectivo, también en lo individual, también conlleva la urgencia de repensar nuestras relaciones como feministas, como activistas y académicas, con las necesidades de un sinnúmero de personas, no solamente las materiales, sino abrir ese campo, porque también el COVID nos ha puesto en clave que hay necesidades afectivas que debemos seguir atendiendo. Poner la vida en el centro, ese concepto de la filosofía aymara quechua. Avanzar hacia feminismos que nos lleven a repensar la comunidad, el bien común, los afectos, la fuerza de las luchas y resistencias de las mujeres. Tomar posiciones situadas, contextualizadas y autocríticas en la pluralidad de voces compartidas, marcadas por los recorridos de los feminismos en un marco histórico, ¿no? Pasar de dar valor a estos diversos temas que nos ha traído el feminismo, que ha puesto sobre la mesa a lo largo de la historia. Corresponde pensar las realidades específicas y actuales en torno a la necesidad de ampliación del sujeto político del feminismo, pero no desde una cuestión a veces tal como se debate ahora, sino considerar más bien la necesidad de las alianzas, porque las propuestas y luchas y resistencias en marcos de justicia social deben ser todavía muchísimo más amplios. El feminismo, los feminismos en movimiento, las feministas en nuestras diversidades, debemos estar conscientes y no dejar de repensar el feminismo, porque nos enfrentamos al racismo, al nacionalismo, al neoliberalismo, al capitalismo, a los extractivismos, que provocan estigmatizaciones respecto a muchas mujeres. Y hay feminismos que pueden a veces caer en estas miradas. Todo nos atraviesa de diferente manera, es cierto, pero son ejes fusionados y articulados en ese patriarcado, en ese racismo, en ese capitalismo y en contextos de colonialidad. Hoy no nos toca solamente buscar la revisión individual, sino también encontrar los espacios en colectivo para seguir creando las estrategias de alianzas políticas. La moral neoliberal permea el sujeto, claro, y hay que seguir revisando el racismo, pero no de una forma individual. No solamente es más bien ir ampliando el marco colectivo, reflexionar sobre el poder, cómo nos atraviesa en nuestra cotidianidad, en nuestra comunidad, pero también cómo está a veces
inserto y presente en los espacios feministas. Pensar en los feminismos situados contrahegemónicos y no olvidar que las diferentes culturas tienen concepciones distintas respecto al feminismo, a los derechos humanos. Por ello, para posibilitar procesos dialógicos, corresponde repensar el feminismo, la justicia, replantear las relaciones respecto a las jerarquías epistemológicas, culturales, políticas, de clase y raciales. Hay una urgencia ética de levantar puentes dialógicos interculturales, interéticos. La globalización, el neoliberalismo, han acentuado la privación de los derechos y el sufrimiento de miles de seres humanos. Por ello, construir espacios desde la cercanía para repensar los feminismos en las relaciones de poder que nos posibilite reconocernos, resituar el feminismo como una lucha contra las diversas expresiones patriarcales, es situar la perspectiva anticapitalista, feminista, y resituar y poner la vida en el centro, trascendiendo incluso miradas feministas que se alían a veces con las extremas derechas, con el neoliberalismo y con los nacionalismos. Ampliar las perspectivas feministas para otorgar valor esencial no solo a los trabajos de cuidados, sino también a los afectos. Ambos, los cuidados y los afectos, son necesarios para el sostén de la vida y el buen vivir. Encontrar las puntadas para atar los hilos y trascender los relatos hegemónicos de la prosperidad que convergen con el neoliberalismo, la extrema derecha, las retóricas nacionalistas, excluyentes y fundamentalistas. Se requieren procesos de diálogo-escucha que reconozcan el valor del conflicto, como nos recuerda siempre Silvia Rivera Cusicanqui, y generar acercamientos epistemológicos políticos, expandir los relatos feministas sin imponerles limitaciones teóricas académicas, construir alianzas más allá de las agendas institucionales, para repensar los feminismos en las relaciones norte-sur, pero también entre el este y el oeste, y siempre pensando que en los nortes siempre también hay sures. Se requieren diálogos críticos para reconocerse en esa interculturalidad, cuestionando los discursos con pretensión universalistas de privilegios geopolíticos, racistas, epistémicos. Reinventarse en comunidades de identidades múltiples, inacabadas, permeables, sin fronteras. Trascender lo meramente descriptivo y encontrar los hilos para tejer historias propias y ajenas, alterar las cartografías de poder, subvirtiendo los procesos los contextos postcoloniales y decoloniales, en una multiplicidad de voces, de cuerpos, de conocimientos y experiencias políticas, procesos que otorguen un valor especial al lugar de enunciación sin caer esos 100 esencialismos. Reimaginar, repensar los alcances del reconocimiento, la redistribución, la participación de la vida social y las jerarquías de conocimiento. Construir relatos feministas que sumen las presencias y voces subalternas, las subalternizadas, las voces bajas e inaudibles, para potenciar relatos y praxis, para extender cercanías de memoria y justicia social. Son diálogos horizontales que trasciendan las cartografías del poder, pero que nos hagan ver también nuestros propios privilegios desde el lugar donde estamos situados. Es urgente desde las diferentes miradas teóricas y políticas cuestionar y develar las representaciones discursivas de los sujetos construidos desde la otredad en los diferentes contextos geográficos históricos. Hoy más que nunca nos toca reconstruir los mapas del poder de los feminismos y es reconocernos dentro de esos feminismos en movimiento, de las luchas situadas y contextualizadas de las mujeres. Conlleva la urgencia de transgredir esas cartografías políticas de conocimiento del poder que se han constituido como hegemónicas. Aprender de las formas de resistencia y de transformación. Buscar los lugares que nos unen, pero también donde tenemos discrepancias para tejer ahí otros contextos y sentires. Nos urge tender puentes naturales, reconocer las diferencias que nos atraviesan, recuperar y renombrar la memoria que nos habita, reconstruir las historias compartidas para encontrar espacios y alterar toda la sociedad, todo este entramado, subvertir la violencia del entramado letal, capital, patriarcado, racismo y colonialidad, en conjunto con voces diversas, pero siempre pensando en este
en que somos, al final, muchas mujeres las que estamos en los feminismos en movimiento. Y desde ahí es donde estamos pensando, reflexionando y sobre todo luchando y resistiendo. Muchas gracias. Y si alguna tiene una pregunta. Muchas gracias. Gracias. Espero haberme ajustado al tiempo, Margarita. Muy bien, te has ceñido perfectamente al tiempo. Gracias. Y además has dado todo un repaso a los diferentes feminismos, tanto de coloniales que, bueno, a los feminismos en movimiento que tú decías, ¿no? Y me parece, bueno, que a veces preguntan, pero las feministas, ¿qué más queréis, no? Y claro, con el panorama que tú has puesto sobre la mesa, pues es que nos queda muchísimo. O sea, queremos muchísimo todavía, porque realmente has hecho un relato bastante extenso de la cantidad de cosas que todavía nos faltan, ¿no? Y me parece también importante tener en cuenta la aportación de los pueblos indígenas, ¿no?, que tú has señalado, porque, bueno, nosotros no tenemos pueblos indígenas porque los matamos a todos y entonces pues ya no nos queda nada, ¿no?, de ellos, pero realmente es muy interesante esa proximidad a la tierra y a poner la vida en el centro, que de todas maneras no parece que lo hayamos aprendido después de la pandemia, por lo menos en muchos países occidentales, o donde, bueno, nos queda mucho todavía por aprender de estos feminismos, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere levantar la mano o abrir su micrófono para decir algo. A mí me parece muy importante lo de los espacios subversivos de resistencia. Me parece una manera de conceptualizar dónde estamos las feministas, ¿no? Lo mismo que la interseccionalidad, en fin. Me parece muy, muy interesante todo lo que has dicho. Gracias. Has dicho demasiadas cosas. Sí, traté de eso. Es un tema complejo. Los feminismos decoloniales a veces se toman como a la ligera, ¿no? Y yo cada vez que me enfrento yo a seguir estudiando este tema, tengo muchísimas críticas también y algunas cuestiones ahí, pero también me encuentro que es una gran madeja, ¿no? Que no es que no son fáciles de abordar, y no tienen tampoco una línea discursiva igual, ¿no? Pero que lo que buscan es como potenciar las experiencias vitales de historias de pueblos y colectividades que han sido eliminadas de esos relatos en los estados criollos latinoamericanos, ¿no? De estas democracias insuficientes y que siguen siendo racistas a lo interno, ¿no? Y que quienes nos potenciamos aquí también, porque dentro del Estado español y dentro del movimiento el 8M, ¿no? También han empezado a suponer, a tener un peso estas miradas, ¿no? Desde la misma diversidad, porque tampoco es algo que sea como un discurso hegemónico dentro de allá, digamos, dentro del mismo feminismo decolonial, por lo menos decirlo así, sino que hay una multiplicidad de relatos ahí. Marina, si quieres hablar. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, ha sido súper interesante, la verdad, y siempre me encanta escuchar estas cosas y sobre todo de gente que eso, o sea, ¿qué es lo que dices tú? Pues tú no eres española, vamos, o no has nacido en España y has vivido igual toda esta represión de otra forma y no sé, es justo lo que has dicho, que me parece súper importante no olvidarse de que en la lucha feminista también hay gente más privilegiada y menos privilegiada, que yo soy una mujer blanca de España y obviamente pues tengo más privilegios, aunque tenga menos privilegios que un hombre, voy a tener más privilegios que a lo mejor tú. Y eso yo creo que es algo que normalmente en casi todos los feminismos se tiene en cuenta, pero que a veces tendemos a olvidarnos de ello, de que el feminismo tiene que ser, o sea, tiene que incluir a todos
que tiene que ser eso, lo que has dicho, antirracista, decolonial, que tiene que incluir al colectivo LGTBI, que tiene que ser antifascista y que eso no cabe, al menos en mi opinión, excluir a alguien porque justamente es un movimiento que lo que intenta es incluir y eso, que seamos todos iguales en nuestra diversidad, pero o sea, eso, con los mismos derechos y las mismas posibilidades, teniendo en cuenta de que partimos de diferentes bases, o sea, que a lo mejor, o sea, yo tengo una oportunidad y otra persona tiene que tener la misma oportunidad, pero igual está partiendo de un sitio como más bajo y necesita pues eso, nada, eso. Y nada, eso, pues muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Sí, me parece que interesante, ¿no? Sí, vernos en esa diversidad de contextos, ¿no? Y cómo, pues sí, a las experiencias vitales y también las cuestiones materiales nos atraviesan, ¿no? Respecto al racismo, yo es algo que nos permea a todas, ¿no? Y nos traspasa a todas las personas. Si dicen, tú eres racista, pues sí, porque también, sí, porque sí una lo es, porque nos atraviesa a todos, ¿no? Igual que un día me puse unas gafas violetas y empecé a ver el feminismo también, y a mí me permitió mi experiencia vital el traspasar la frontera y sentir el racismo, ¿no? Y vivirlo. Eso, y aunque soy pálida, ¿no? Pero bueno, sigo siendo, sí, mi origen sigue siendo latinoamericana y la raza es como un signo que una lleva puesta, ¿no? Entonces, eso, pues sí, yo vivo aquí, soy española, pero siempre te preguntan de qué país eres, ¿verdad? Y no, yo digo, bueno, ¿de dónde eres? Yo digo, de Lavapiés. Y desde ahí es donde me sitúo. Si lo que te interesa es saber dónde nací, nací en Costa Rica, ¿no? Es un país en Centroamérica, soy una mujer centroamericana. Pero más ahí es ponernos, nos pusimos las gafas violetas, que es una expresión que se usa mucho acá, y es más bien ponernos entonces las gafas antirracistas y vernos en nuestro propio accionar día con día y nada más, sí, en una parte individual, pero también hacerlo en conjunto. Es una cuestión que hay que trabajar también en conjunto. No es una cuestión a nivel individual, sino también es potenciar eso en conjunto, ¿no? ¿Y para qué? Para seguir construyendo las alianzas desde las experiencias vitales y de las diversidades materiales también y subjetivas que nos atraviesan, ¿no? Y es desde ahí hacer ese paraguas cada vez más grande, porque no es solamente yo o el grupo al que yo considero que estoy, no, sino es la humanidad entera, y las mujeres somos la mitad de la humanidad. Amalia. Sí, es que mandé un chat, pero no me funciona. Me parece que bueno. algo pasó. Bueno, Vale. en primer lugar, muchas gracias por la exposición y bueno, a la ponente y a Margarita por organizarnos estas tardes. Yo quería comentar una cosa. Yo pienso que la situación, o sea, las mujeres vivimos muchísimas situaciones diferentes, tanto de lugar de origen, de clase, de nivel de instrucción, de raza, de muchas situaciones. Pero no habría que encontrar un denominador común al feminismo que después tuviera que tener la adaptación en la práctica, es decir, de cómo esas diversas situaciones pueden pues eso, impugnarse y de alguna manera pues llevarles más justicia. Y ahora, al hilo de la exposición tuya, me estaba acordando de la cuestión aquella de salvar a las mujeres afganas. Y yo me pregunto, desde el desconocimiento, ¿qué se habrá hecho por las mujeres afganas los 20 años que allí estuvieron los salvadores? Bueno, hay salvadores con todas las comillas de las mujeres afganas. Y recuerdo que no hace mucho había leído en un periódico que, bueno, una crítica a esto, que decía, por ejemplo, se decía que si sufrían algún tipo de violencia, que a lo mejor tampoco sabían detectarla, que fuesen a denunciar y que se pusieron unos juzgados para denunciar. Pero claro, desde la situación de la violencia al juzgado nadie iba. Es decir, tenía que ser alguien ya, la mayoría de la gente de las mujeres estaban
totalmente lejos de esa posibilidad de ir a un ¿cómo se llama? A un juez, a la instancia que fuese, a un sitio oficial, a denunciar una cuestión doméstica o una cuestión una cuestión que para ellas entraba dentro de lo doméstico, no denunciable. Entonces, bueno, así quería plantear, si no sería que la teoría, o por lo menos el objetivo, tendría que abrir un denominador común de un objetivo, y después, como si dijésemos, la diversidad sería cómo se adapta ese objetivo a las situaciones concretas para que revertir esas situaciones. No sé si me explico en la pregunta. Vamos a ver. O la cuestión. Es que es muy interesante y tocas temas que son también, y que son complejos, ¿no? Con respecto a las mujeres afganas que hablas, concretamente. Bueno, lo puse como ejemplo solamente, Sí, que me vino a la cabeza cuando... Y a eso voy. Ese es uno de los grandes ejemplos, más no el único, ¿no? Que a veces se parte que hay un feminismo europeo, occidental, hegemónico, por decirlo de alguna manera, que parte que las mujeres de esos terceros mundos, de los sures globales, que están situadas en lo que comúnmente se llama tercer mundo, deben ser salvadas. Deben ser salvadas incluso de sus propios, de sus hombres, de esto que el otro. Esto, hay una autora que se llama Karina Vidaseca, que es argentina, que habla de esto como la retórica salvacionista del feminismo, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que tenemos que sí, que hay algunas veces que dicen, bueno, pobrecitas las migrantes que vienen aquí, pobrecitas las mujeres allá. No, pero no es tanto, no es la mirada de esa otredad, digamos, desde el privilegio y de una supuesta superioridad. No, lo que tenemos es que mirarnos que no necesitamos ser salvadas, pero necesitamos reconstruir, eso sí, los lazos de solidaridad de diferente manera, no desde la jerarquía, sino tendiendo solidaridad. Sí, yo sí creo en la solidaridad, y sí creo en la solidaridad entendiendo los contextos en que ellas están y en las que estamos nosotras, ¿no? Porque también, o sea, que a veces la gente dice, no, es que ya en nuestras sociedades todo el patriarcado está superado y ellas son las que están sufriendo. Yo sí creo que en uno y otro hay cuerpos sufrientes y hay vidas que están sufriendo, ¿no? Unas más y otras menos, ¿no? Pero que hay cuerpos sufrientes y que hacerle frente a eso es donde debemos tejer los lazos de solidaridad, entendiendo también la construcción de las diferencias y sí comprender que tenemos puntos en común, ¿no? Que ellas tejen sus propias resistencias y nosotras también. También nosotras tejemos nuestras propias resistencias en este contexto que estamos situadas, que es muy diferente al de una mujer en un sitio o en otro, desde su experiencia histórica concreta, en lo colectivo y en lo individual. Sí debemos retomar, considero, buscar los puntos, y de ahí es importante, por eso los diálogos también, de buscar los ejes que nos separan, que nos unen, pero también de lo que nos separan, para así encontrar y expandir un relato feminista que sea muchísimo más amplio, ¿no? Que sea muchísimo más amplio. No sé si te doy alguna luz respecto a tú. Y en ese, por ejemplo, es contextualizar el patriarcado. El patriarcado, si hay un patriarcado, claro que hay un patriarcado, pero es como que se va adaptando a cada contexto, ¿no? A cada contexto, y en cada contexto hace de las suyas de violencia contra las mujeres. Y por eso es que nos matan aquí, allá y en el más allá, ¿no? No, pero, perdón, solamente, incluso en Occidente el patriarcado va cambiando. Sí. Es decir, que no es que haya un patriarcado aquí y otros patriarcados por allá más lejos, sino que aquí mismo también va cambiando. Y según también clase social, pues se ejerce de una manera o de otra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la pregunta, me dejó pensando. Gracias. Mira, Carmen Delgado escribe en el chat que si te entendió bien, dice que afirmaste que cada cultura tiene su manera de entender los derechos humanos y quiere una aclaración a esta afirmación. Sí, yo sí creo, o sea, que dentro de las, sin caer en esencialismo, lo voy a buscar aquí. Sí hay alguna, si uno empieza a
a buscar, ¿no? A buscar, y esto recupero mucho a Boaventura. Boaventura es quien a mí me ha dado las luces en esto. Nos habla de cómo desde las diferentes culturas siempre hay, por ejemplo, una protección hacia la vida, por decirlo así. Los derechos humanos como concepto sí tienen un legado de la modernidad, ¿no? Pero que si nosotras logramos también mirar en otras culturas, está sentada el respeto a la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que desde ahí, ¿no? Entonces, las diferentes culturas tienen concepciones distintas respecto al feminismo de los derechos humanos. Sí las hay, pero sí las tienen esas concepciones. Aquí le llamamos feminismo, pero los feminismos, por ejemplo, las luchas, las mujeres mapuches, por ejemplo, no se reconocen en un feminismo, pero ellas tienen, si una se pone ahí a escarbar, aunque ellas digan, yo no soy feminista, porque es del legado occidental de la modernidad, impuesto también por el Estado chileno contra el que ellos se están enfrentando por el reconocimiento de ellos como pueblo, ¿no? Y como con su autonomía, ellos no se reconocen ahí, no se reconocen ahí, pero sus prácticas son, considero yo, de lo que yo entiendo por feminismo, que son las luchas por de las mujeres. Es igual que los derechos humanos, ¿no? Ellos también no se reconocen, muchísimos pueblos no se reconocen en un relato occidental de los derechos humanos, pero sí los tienen en su base, en su accionar, en sus filosofías, ¿no? De ahí, por ejemplo, la filosofía aymara del buen vivir nos habla todo de todo un gran espectro de lo que tiene que ver con que incluso desde América Latina se está hablando muchísimo desde estas filosofías y su importancia en la construcción de los nuevos, de nuevos relatos sobre derechos humanos, que incorporen también otras miradas que vienen, que igual que en el feminismo, que lo ensanchan y también que lo enriquecen, ¿no? Desde otras palabras, por eso Boaventura nos habla de la traducción, ¿no? Desde la traducción no es agarrar una palabra y traducirla, no, sino también es lo que está detrás de ese concepto, lo que construye ese concepto en una cultura puede ser también muy semejante a lo nuestro. Alexander dice, hay una parte del feminismo que ha estado siendo fagotizada por el status quo neoliberal. Y quería un comentario al respecto. Sí, ha sido, bueno, yo sí considero eso y ahí es donde estoy yo trabajando, por lo menos, que ha nacido el concepto de feminismo de la prosperidad, ¿no? Que es un feminismo que mira a las mujeres, sobre todo desde el éxito, desde la empresa, desde ser ese modelo de mujer que aspira a meterse dentro del emprendedurismo, por ejemplo, que ahora es una palabra muy de moda en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Que es el emprendedurismo es, bueno, hacen galletas para vender y hacen helados para vender en su casa, ¿no? Entonces es un emprendedurismo, ¿no? Entonces el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, dice que esos son emprendedurismos, incluso financian estas cosas y asumen eso con una impronta de feminismo. Y para mí eso es más asemejarse al neoliberalismo, ¿no? Porque las mete más en la pobreza, Y son feminismos también que se quedan en cuestiones de, a veces que resultan bastante frívolas, que resultan a veces bastante frívolas, discusiones que a veces resultan bastante frívolas, que pueden gritar, bueno, sí, no a la violencia, sí, pero no a la violencia mía, ¿verdad? Pero que callan y guardan un silencio atroz con lo que pasa con los pueblos indígenas y con las mujeres indígenas, por ejemplo, con las mujeres indígenas a las que les están quitando, por ejemplo, les arrebatan los territorios que ellas han recuperado, ¿verdad? Territorios que les pertenecen, como en los procesos de recuperación de tierras de Costa Rica, de Chinaquichá, y que el pueblo Broran y
y Bribri, las mujeres son las que están recuperando los territorios ancestrales, los hombres blanqueados con el visto bueno de la institucionalidad, el visto bueno porque guardan un silencio atroz, la institucionalidad en su conjunto, y no resuelve el conflicto. Ellas son las que están siendo violentadas, ¿no? A pesar de... Y ellas son las que son violentadas. Ninguna de ellas ha sido asesinada, pero sido dirigentes indígenas, hombres, Sergio Rojas y Jerry Rivera, murieron hace 3 años, en menos de... Jerry murió, fue asesinado hace 2 años, hace 1 año, ¿verdad? Y Jerry, y al anterior fue Sergio Rojas. Pero de las mujeres, por ejemplo, que están recuperando tierras, no se están diciendo, y que ellas son igualmente violentadas. Y ahí les llevan el feminismo del emprendedurismo, el feminismo de salga usted por sus propios medios de la pobreza y de sus propias situaciones, ¿no? Con un instituto de las mujeres que no funciona. Y habla de eso, del caso de Costa Rica, ¿no? Pero eso se repite a lo largo de toda América Latina. Y sí, y aquí podría uno también hablar de que hay feminismos algunas veces que cuando dicen, bueno, como que no toman las voces estas que están retomando y resonando con importancia, que son estas voces pues racializadas y estas que sí se están haciendo, que nos estamos abriendo un hueco dentro del movimiento feminista y también dentro de posiciones no solamente del movimiento, sino también desde la academia o desde los espacios políticos, ¿no? Que creo que son aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que hay un feminismo efectivamente neoliberal, el que yo llamo feminismo progresista, que Nancy Fraser le llama feminismo progresista, ¿no? Neoliberal, un feminismo progresista neoliberal. Yo le llamo el feminismo de la prosperidad, porque por lo menos en América Latina estos feminismos se parecen también a los relatos de las iglesias evangélicas que hablan desde la teología de la prosperidad. Unos hablan que a través de Dios lograrán el reino de los cielos, del dinero lograrán el reino de los cielos. Y este feminismo que se impone desde la institucionalidad, habla de insertar a las mujeres dentro del emprendedurismo para hacerlas cada vez más parte del neoliberalismo y gestionar desde ahí la pobreza. Dice Carmen que si este feminismo de Costa Rica del que estabas hablando se define como decolonial, si es correcto. En Costa Rica, el feminismo en Costa Rica es muy poco más bien lo que existe de producción, digamos, feminista académica decolonial. Sin embargo, he estado dándole algún seguimiento a algunas voces de mujeres indígenas que sí están construyendo espacios alternativos. Pero, a ver, lo decolonial es más que todo una cuestión teórica. Hablemos más bien de la cuestión práctica que están llevando aquí mujeres, como puedo hablar en este momento, una chica con la que converso mucho también, de una organización que se llama El Camino a la Semilla, del pueblo Broran de Térraba. Se están construyendo redes que son diferentes porque ellas no se sienten por el feminismo del INAMU, ¿no? Por ese feminismo de la prosperidad. Entonces se están construyendo otros relatos feministas y otras formas de articular la lucha feminista de las mujeres indígenas en los diferentes territorios. Pero en Costa Rica el feminismo decolonial incluso ha sido muy poquito estudiado, muy poco estudiado. Bueno, James, te agradece todo lo que has dicho porque nos dará mucho que pensar. Yo también lo creo. Gracias, James. Gracias. Y Alexander Rodríguez, también gracias por la explicación. Y Sandra dice, el estatus como madre es tanto importante en cada cultura. En Costa Rica absolutamente también, porque no se habla sobre mujeres que pierden sus hijos, por ejemplo, en las adopciones transnacionales. Bueno, creo que has entendido lo que he leído, ¿no? Está sí. un poco... las adopciones transnacionales citadas, por supuesto que hay una
hay una visión del Patronato Nacional de la Infancia, hablo en Costa Rica, ¿no? Que es ahí donde puedo hablar, que me sitúo ahí más, que conozco más, pero por supuesto, y que hay una cuestión donde actúa con un clasismo exacerbado, ¿no? Le quita a los hijos a las madres en lugar, ¿verdad? Por la condición de pobreza en la que están. Son mujeres empobrecidas a las que también les arrebatan sus hijos, en lugar de hacer un abordaje integral. Desde mi experiencia ha sido lo contrario. El abordaje es fragmentado y resulta más fácil separar a los niños, a los hijos y a las hijas de sus madres y de alguna manera culpabilizarlas incluso por ser pobres y por estar empobrecidas. Es muy rudo y al final muchas de estas criaturas terminan en hogares, en adopciones internacionales. Sí, que hay una visión muy clasista también, es ahí los estados criollos, ¿no? Que siguen siendo clasistas, racistas y tal, ¿no? O sea, es que a veces hablamos del racismo como solamente que quienes estamos aquí en estos nortes lo vivimos, ¿no? Pero es que también se reproduce en los estados criollos, o sea, en los estados latinoamericanos, en este caso, hay un colonialismo interno y por supuesto un gran clasismo, ¿no? Porque eso es algo que atraviesa las diferentes sociedades. La clase social, el género y la raza permean todo, ¿no? Son las estructuras de poder donde se asienta esto. Celso, no sé si quieres hablar porque has abierto tu micrófono. Sí. Lo que pasa es que no se ve. ¿O sí se ve cuánto? Sí, se ve, pero tienes un internet muy débil. Ah, sí. Y se te corta. Claro. Bueno, pues perdón y muchas gracias. Primero, estoy de acuerdo después de escucharte con la presentación que hizo Margarita de la riqueza que de alguna manera nos traías como una persona competente en el tema, porque me parece que has hecho un fino análisis y también eso me interesa decirlo. A veces parecía, fíjate, que volvías a decir las cosas que ya habías dicho, ¿no? Pero las decías matizando, es decir, no repetías, sino lo que se dice en literatura, tenías temas, practicabas con los temas la recurrencia, que es de alguna manera positivo, ¿no? Y añadías algo siempre, matizabas, etc. Por lo cual yo me he sentido muy contento de haberte escuchado y te felicito. Segunda cosa, por hacerte alguna pregunta, 2 o 3 muy concretas. Primera, cuando has dicho lo de Nicaragua y cómo te sentías, que si pálida en la cara, pero a mí me extraña porque yo el concepto que tengo de Nicaragua ahora, comparado con lo que está en la zona, en Costa Rica, si lo consideras en comparación con Nicaragua, en comparación con Haití, en comparación con otros países, pues yo lo veo como muy privilegiado, no sé, la concepción que nos llega a España de Costa Rica desde aquí, tengo esa concepción. Tanto más que tengo un antiguo compañero de un curso inferior a mí, que, es periodista por allí, o no sé si ya lo sigue ejerciendo, pero él se sentía muy a gusto y nos invitaba a que fueran. Y luego, otra de las cosas que quería, de alguna manera, es verdad, y sobre todo ahora en las preguntas, y antes dijiste a Tamayo y alguno más, que incorporabas de alguna manera en esa lucha que has venido a decir, que de alguna manera tú participabas del espacio, hay que abrir espacios de alguna manera de lucha, de subversión, de resistencia. Pues citas, por ejemplo, al principio en tu conferencia a Juan José Tamayo, ahora has hablado de otros en las respuestas, pero en general eso lo he echado un poquito de menos. Es decir, en esa lucha feminista no hay que integrar más a los varones. Esa sería un poco mi pregunta también. Porque vale, punto. Gracias, Celso. Bueno, la pregunta. Bueno,
Celso, a partir, digamos, de lo de Costa Rica ha sido construida, la identidad costarricense ha sido construida a partir de mitos, ¿no? Y uno de los mitos es que son más blancos que el resto de las personas de Centroamérica, ¿no? Probablemente dentro de un valle central, en el centro del país, hay una población más pálida. Eso no significa que Costa Rica estuvo exenta de los procesos de la conquista, ¿no? Y que eso no significa de que las mujeres indígenas fueron violadas y que muchas personas probablemente venimos de ahí, ¿no? Y que la mayoría de costarricenses vienen de una negra o procedemos de una negra que se llamó Juana Cuero, creo, ¿no? Por ahí yo creo que está Alexander Rodríguez, que es experto en genealogía y lo podría aclarar si fuera así. Pero bueno, lo digo así, ¿no? Y ese es uno de los mitos que ha sentado el ser costarricense, que son personas blancas y que son más cercanas a Europa y no se miran en el relato de un relato histórico de Centroamérica. Hay hay una separación de ese contexto histórico con Centroamérica. No les gusta mirarse ahí, ¿no? Eso es una cuestión que ha sido construida desde toda la cuestión de la subjetividad costarricense, ¿no? Entonces necesitaban parecerse más a Europa, ¿no? Y si vemos las banderas, los colores de la bandera de Costa Rica son los colores azul, blanco y rojo, que es diferente, son los colores de la bandera de Francia, que fue la que miraban, y no los colores de todo el resto de Centroamérica de banderas, que son azul y blanco, ¿no? Nada más por decirlo ahí, nada más. Es un tema bastante complejo y un día podríamos hablar de eso. A ver, los espacios subversivos, ¿no? Respecto al feminismo, por supuesto, hay que seguir abriendo espacios subversivos y hay que seguir profundizándolos y profundizándolos, porque el feminismo es eso, es seguir profundizando una impugnación constante a lo que tenemos. Los hombres, yo creo que los hombres necesitan primero mirarse sus propios privilegios, cuestionarlos, hacerlos tambalear, pero ellos mismos también, y ahora se está utilizando toda una serie, digamos, de grupos de nuevas masculinidades, otros hablan de despatriarcalizar y tal, y bueno, hay un profesor, Octavio, olvido el apellido, ¿no? Octavio, olvido el apellido en este momento, y bueno, también que hacen propuestas, ¿no? De qué hacen los hombres. Yo creo que los hombres lo que tienen que es hacerse atrás. Han estado mucho tiempo adelante, les corresponde echarse para atrás y escuchar. Igual que las feministas, nos tenemos que escuchar entre nosotras y a veces escuchar más también a aquella mujer, por ejemplo, que nos tiene que contar algo que también los hombres necesitan escuchar para después constituirse no en las voces del feminismo, sino en voces que pueden ser aliadas feministas. Aliadas, sí. Son, por supuesto. Y para eso, bueno, quienes pueden tener acceso al conocimiento, a la literatura, a la producción académica, por supuesto que se puede empezar desde ahí. Y a quienes no, si hay otras personas, otros hombres que no los tienen, es revisarse, ¿no? El privilegio de las masculinidades y cómo están construidas, ¿no? Es Octavio Salazar. Octavio Salazar, sí. Sí, Vale. que es alguien que también ha producido y que tiene charlas y tal, y que podría seguir también. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante Gracias, Margarita. este rato de estar juntas y te damos las gracias, Ana Marcela, por traer una mirada diferente a los feminismos, que hasta ahora nadie había hablado de ello, ¿no? Y por eso también fue la razón, por supuesto, de invitarte. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias.